Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto este martes 7 de abril. Les doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Le agradezco mucho que nos haga parte de su día. Mi nombre ya se lo sabe, Carolina Martínez. Y si me lo permite, comencemos porque como siempre hay mucha información. Sigue la lupa sobre el agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Aún buscan el origen del problema. Taxistas de Guadalajara sobreviven entre competencia de aplicaciones y gasolina cara. Socavón vuelve a abrirse en Zapopan y pone en riesgo a vecinos y viviendas en Santa Margarita. La gasolina está por los cielos, aquí se lo hemos informado. La Magna alcanza máximos históricos. Mi compañero Alberto Mariscal recorrió algunas gasolineras donde encontró lo siguiente, presta atención. La gasolina verde, la regular, ya comenzó a rebasar la barrera de los 24 pesos por litro en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, impactando ahora sí de manera directa el bolsillo de la mayoría de los automovilistas. Tras un recorrido por la ciudad, este límite de 24 pesos que había sido planteado como referencia ya no se respeta en varias estaciones. Sobre Avenida Vallarta, en la colonia Real Vallarta, el litro ya se vende en 24.59 pesos, mientras que en Federalismo y Washington alcanza los 24.38 pesos por litro. En otros puntos como Avenida Tepeyac y Prado de los Laureles llega a 24.40 y en la colonia Colonia Industrial se oferta hasta en 24.50 por cada litro. El caso más llamativo, prácticamente rozando los 25 pesos, lo encontramos en esta estación gasolinera en la colonia Bosques de la Victoria, sobre Avenida Lapislázuli y Calle Quebrada, donde la gasolina verde se oferta en los 24 pesos con 99 centavos por litro. Aunque existe un acuerdo para mantener el precio por debajo de los 24 pesos, en los hechos el mercado comienza a imponerse. Automovilistas y trabajadores que dependen del combustible ya resienten este incremento. Sí se siente pues el bajón, sí, tanto en las ganancias pero pues como le digo, ¿qué podemos hacer? Lo ocupamos, pero de que va a seguir subiendo, eso va a ser siempre. Eso de que van a parar el gasolinazo y eso, pues ya no nos la creemos, o por lo menos yo no. Ya sabemos que es normal en este país. ¿Considera que esto pues le va a afectar en el bolsillo? Obvio, pues mire, si me está afectando. Aunque aún existen estaciones que venden de la verde por debajo de los 24 pesos, cada vez son menos, por lo que la recomendación es comparar precios, ya que la diferencia entre gasolineras puede ser de hasta $1 por litro, informó para Imagen Alberto Mariscal. Y vea, los taxistas de Guadalajara siguen al volante, pero ya no las mismas condiciones que antes. Entre la competencia, los costos altos del combustible y la falta de ajustes, los tienen manejando entre presión e incertidumbre. En las calles de Guadalajara, donde el tráfico marca el ritmo del día, hay historias que no se detienen, historias sobre ruedas. Durante años, los taxis fueron los dueños del camino, el servicio confiable para miles de tapatíos, pero el panorama cambió. Hoy, con la llegada de plataformas digitales y el constante aumento en el precio de los combustibles, el volante pesa más y el ingreso alcanza menos. Han subido las tarifas en los taxis y no nos dan la oportunidad, sobre todo que hay más competencia, Uber, de diferentes, y a nosotros no han volteado a vernos, la gasolina está demasiado cara. Hay muchas veces no saca uno ni el día. En Jalisco se estima que circulan más de 30,000 taxis tradicionales, enfrentando una competencia directa con servicios por aplicación que han transformado la movilidad urbana. Porque aquí no solo se trata de manejar, se trata de sobrevivir. Muchas plataformas, exageradamente plataformas nuevas, que anteriormente pues no teníamos, el aumento de gasolina, de las vacaciones, que pues mucha gente sigue pensando que llegan las vacaciones y que nosotros estamos saturados de trabajo y pues se acabó desde cuándo con tanta plataforma. Las jornadas se alargan, los descansos se acortan y la incertidumbre crece en cada esquina. Mientras algunos optan por migrar a plataformas, otros resisten apostando por el oficio que durante décadas fue símbolo de movilidad en la ciudad. Guadalajara avanza, la tecnología también. Pero en medio de ese cambio hay quienes siguen manejando no solo un vehículo, sino toda una historia de esfuerzo. Para Imagen, Charly Saucedo.
Y continuamos con información para todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias. Por andar fumando droga en una pipa de cristal en plena calle, 2 sujetos armados fueron detenidos en el municipio de Guadalajara. Policías de Guadalajara arrestaron a 2 hombres que portaban armas de fuego y drogas en el cruce de Lázaro Cárdenas y la avenida del Mercado. Avistan a 2 personas fumando 2 pipas de cristal, es por lo que se les intercepta y al hacerle la inspección precautoria se les está asegurando un revólver con 3 cartuchos calibre 38 especial, así como una pistola con 2 cartuchos 9 milímetros. Además de las armas, les aseguraron dosis de droga, 2 pipas y una pistola de juguete. Los detenidos se identifican como Emanuel N., de 29 años, y Enrique N., de 33. Fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, donde quedarán a disposición de un agente del Ministerio Público Federal. Para Imagen, Humberto González. En la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con la avenida Gobernador Curiel, un automóvil y una unidad de Mimacro Calzada chocaron entre sí. Este accidente ocurrió cerca de las 9 de la noche de este lunes y movilizó a paramédicos así como a cuerpos de rescate. Según testigos, la camioneta dio la vuelta prohibida de Gobernador Curiel y no se percató del camión. Afortunadamente solo hubo daños materiales, ya que no se requirió de ninguno de los implicados necesitar atención médica. Sufrir un fuerte choque sobre carretera Chapala. Un automóvil perdió el control y se estrelló contra un árbol en la carretera Chapala, cerca del aeropuerto de Guadalajara. El conductor salió ileso. Este lunes, antes de las 10 de la noche, autoridades recibieron el reporte del accidente con heridos. Paramédicos y policías llegaron minutos después. Debajo del vehículo ya se encontraba el conductor, de 30 años de edad. Afortunadamente solo presentó molestias físicas, sin heridas de gravedad. Por esta razón se retiraron los paramédicos. El caso fue turnado a la policía vial. Bomberos limpiaron el asfalto y retiraron la batería del coche. El siniestro no generó tráfico en la zona. Para Imagen, Humberto González. 11 lesionados dejó un choque por alcance entre un autobús de pasajeros y un automóvil ocurrido durante la madrugada del día de hoy en San Juan de los Lagos, Jalisco. El accidente se registró sobre la autopista de cuota 80 Zapotlanejo Lagos de Moreno, justo a la altura del 92 Batallón de Infantería. Tras el impacto, el vehículo presuntamente responsable se dio a la fuga. Las autoridades informaron que los afectados presentaron afortunadamente lesiones leves y fueron trasladados a una clínica para su valoración médica. En más información, un motociclista repartidor de tortillas resultó lesionado tras chocar contra un vehículo sobre Avenida Malecón, frente al Parque Luis Quintanar, en la colonia Tetlán. Todo ocurrió cuando alguno de los involucrados no respetó la luz roja del semáforo. Una discusión familiar entre una madre y su hijo escaló hasta los golpes y así como lo escucha. El hecho movilizó a las autoridades hasta un departamento de la colonia Arcos Vallarta del municipio de Guadalajara. Una pelea familiar dejó a un hombre con una herida en la cabeza. La riña familiar movilizó varias patrullas de la policía de Guadalajara, así como servicios médicos. Hacia las 2 de la madrugada de hoy, las autoridades atendieron las llamadas de emergencia provenientes de un departamento ubicado en la calle Severo Díaz, en su cruce con Justo Sierra, en la colonia Arcos Vallarta. Los oficiales, al confirmar el pleito y los lesionados, pidieron la presencia inmediata de una ambulancia. En cuestión de minutos, llegó la Cruz Roja. De acuerdo con información policial, por temas personales, el ahora lesionado comenzó una discusión con su madre de aproximadamente 84 años de edad. En el intercambio de palabras, un adolescente de 13 años, identificado como nieto de la mujer y sobrino del golpeado, intervino en el pleito. Entre los empujones y golpes, salió lesionada también la adulta mayor. Nadie le requirió traslado a un hospital. Por protocolo, los uniformados también pidieron la presencia de la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia del municipio
y el área de atención en crisis. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y por la tarde de ayer trascendió una pelea fatal dentro de la penal de Puente Grande. Israel Orozco nos tiene los detalles. Un interno murió tras una riña en el centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco. El conflicto se registró en el área de sentenciados el pasado jueves. Sin embargo, el hecho fue dado a conocer apenas en las últimas horas. Tras el reporte, custodios del complejo activaron los protocolos de seguridad. Aunque restablecieron el orden y disolvieron la riña, en el piso hallaron al interno muerto, quien fue identificado como Salvador, de 43 años, quien cumplía una condena por robo calificado. Personal médico confirmó que el interno murió a consecuencia de golpes. Por estos hechos, los internos, Carlos acusado de secuestro, Omar por delitos contra la salud y Óscar por homicidio y delincuencia organizada, quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Como antecedente cercano, en 2024 se registró otra riña dentro del penal que dejó varios internos lesionados. En contraste, en 2020 se documentó uno de los hechos más violentos, cuando 7 internos murieron y 9 más resultaron heridos tras una riña que se originó durante un juego de béisbol dentro del reclusorio. Para Imagen, Israel Orozco. Y vámonos hasta Zapopan porque en un charco de sangre fue como autoridades localizaron el cuerpo de un hombre al interior de una vivienda en la colonia La Martinica. De un disparo en el cráneo, un hombre fue asesinado en la colonia La Martinica, en el municipio de Zapopan. El hallazgo se realizó en el cruce de pescadores y estibadores, luego de un reporte en 911 que alertaba sobre una persona inconsciente dentro de un domicilio. A la llegada de policías municipales se localizó recostado en una cama a un masculino de aproximadamente 30 años, en medio de un charco de sangre y con un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades no localizaron indicios. Cuando llegaron paramédicos confirmaron que la víctima presentaba al menos 3 horas de evolución cadavérica. En el lugar trascendió que la finca era utilizada como un punto de consumo de drogas de las conocidas como picaderos, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Hasta el momento se desconocen las circunstancias que motivaron el ataque. Elementos de la Fiscalía del Estado adscritos al área de homicidios intencionales acudieron para iniciar con las investigaciones, mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cadáver y la documentación de los indicios. Finalmente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, informó para Imagen Alberto Mariscal. Y continuamos con información fuerte ahora en Tlaquepaque. Un joven terminó apuñalado en un intento de asalto. Un joven de 19 años fue apuñalado en 2 ocasiones en el pecho tras resistirse a un intento de asalto sobre Avenida Colón en su cruce con Periférico. De acuerdo con la versión del propio afectado, un sujeto desconocido intentó despojarlo de sus pertenencias, pero al negarse fue agredido con un arma punzocortante. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar y, según testigos, se perdió en calles de la colonia Santa María Tequepexpan. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana no tardaron en llegar al sitio para brindar atención al joven, quien presentaba una preocupante pérdida abundante de sangre. Posteriormente fue trasladado a la Cruz Roja Toluquilla en estado regular de salud. El joven fue ingresado a urgencias para recibir suturas. Por fortuna, su vida no corre riesgo. Un agente del Ministerio Público acudió al nosocomio para recabar el testimonio de la víctima e iniciar con las investigaciones para dar con el responsable, informó para Imagen Alberto Mariscal. Se lo comentábamos antes del corte, otra vez las 3 gracias nos dan de qué hablar, y es que durante las primeras horas del día, estas esculturas fueron removidas de Lázaro Cárdenas. En la madrugada de hoy comenzó el cambio de ubicación del conjunto de esculturas conocido como las 3 Gracias. Debido a que las esculturas constantemente han sido víctimas de la delincuencia, tendrán un nuevo hogar. Desde el año 2023, el escultor y creador Sergio Garbal había solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno de Guadalajara su reubicación. En su momento se argumentó
que las piezas habían perdido un aproximado de 4 toneladas de bronce en manos de asaltantes. En el año 2016, el conjunto de esculturas formó parte de un programa del Ayuntamiento Tapatío impulsado por el ahora exgobernador Enrique Alfaro, con un costo de 16 millones de pesos. La primera pieza se instaló en el año 2017 y las dos siguientes tuvieron retrasos. La tercera se inauguró hasta abril del 2021. La nueva ubicación de las Tres Gracias será la Plaza de la República, ubicada entre Chapultepec y Avenida México. Actualmente, en este lugar se realizaron trabajos de mantenimiento y restauración. Según información de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, se contó con una inversión de 130 millones de pesos. En la cámara, Roberto Vázquez, para Imagen, Humberto González. Y como lo menciona mi compañero Humberto, su nueva localización será en la Plaza de la República. Sin embargo, no han anunciado su inversión ni su fecha de instalación. Se espera que sea aquí a Plaza de la República donde sea trasladado el conjunto de esculturas conocido como las Tres Gracias del artista Sergio Garbal, relacionadas con la abundancia que representa la prosperidad, la alegría que caracteriza el carácter de la perla tapatía y también la belleza relacionada con la armonía estética, material y cultural. El traslado de estas figuras que durante años han formado parte del paisaje cotidiano de la ciudad para quienes circulan por Avenida Lázaro Cárdenas responde a trabajos de rehabilitación y reubicación, los cuales fueron solicitados por el propio artista Sergio Garbal, quien participará en el traslado en coordinación con especialistas y autoridades para evitar cualquier daño a las esculturas durante su movilización. Además, se contempla que el nuevo sitio cuente con iluminación adecuada, señalética informativa y áreas seguras para el público. Intervenciones como esta podrían costar entre 2 y 6 millones de pesos, ya que mover este tipo de esculturas implica varios factores técnicos como un desmontaje especializado utilizando grúas, la adecuación del nuevo espacio y la supervisión de restauradores. Y es que el manejo de obras monumentales se considera una operación extremadamente compleja por su tamaño y fragilidad. Hasta ahora no hay una cifra oficial confirmada sobre cuánto costará mover las esculturas de las Tres Gracias a la Plaza de la República. Se espera que la reubicación concluya en las próximas semanas. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y en otro punto de la agenda, aunque los análisis más recientes indican que el agua tratada de la zona metropolitana cumple con la norma, la investigación claro que sigue abierta y las autoridades sanitarias ya ponen la mira en puntos de contaminación dentro de la red. La calidad del agua en el área metropolitana de Guadalajara se mantiene por ahora dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, autoridades sanitarias ya investigan posibles focos de contaminación externa. De acuerdo con información preliminar de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco, los análisis más recientes indican que el agua tratada en las plantas potabilizadoras cumplen con la norma vigente. No obstante, aún están pendientes resultados de laboratorio, tanto de muestreos domiciliarios como de nuevas pruebas realizadas en instalaciones como la planta de Miravalle, cuyos datos finales se esperan en los próximos días. La principal hipótesis apunta a una posible contaminación cruzada, es decir, agentes contaminantes que estarían ingresando al sistema en algún punto externo a las plantas de tratamiento. En este contexto, se detectaron y clausuraron 3 descargas de aguas residuales en el Canal de las Pintas, lo que habría reducido parcialmente la carga contaminante del agua que llega a las potabilizadoras. Aún así, especialistas advierten que el sistema enfrenta retos estructurales importantes. Las plantas del CIAPA operan con tecnología considerada básica y en algunos casos obsoleta, lo que limita su capacidad para eliminar contaminantes ante variaciones en la calidad del agua cruda. Además, se identificó falta de mantenimiento en infraestructura como tanques con más de una década sin limpieza, lo que también incide en la apariencia turbia del agua. Por ahora, la autoridad sanitaria subraya que el problema no estaría completamente a las plantas, sino en posibles interconexiones o puntos de ingreso contaminados dentro de la red hidráulica. Se espera que en los próximos días, con los resultados completos, se precise el origen de esta situación y las acciones correctivas a implementar. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.
Y volvemos a las notas donde la tierra se abre. Un nuevo socavón aparece en las calles de la colonia Santa Margarita en el municipio de Zapopan. La tierra se abre y con ella también la tranquilidad de quienes viven aquí. En la colonia Santa Margarita en Zapopan hay una calle donde el peligro no avisa, simplemente aparece. En calle Santa Clara entre Santa Ana y Santa Cecilia, los socavones no son novedad. Vecinos aseguran que el terreno ya ha cedido en varias ocasiones y aunque se repara, el problema regresa. Hoy uno nuevo se abre paso y esta vez más cerca que nunca de las viviendas. Ahí vive Elvia Arias Carvajal, quien no solo ve el socavón todos los días, lo padece. Que se sumió con la primer tormenta y lo reportamos pues todos los vecinos. Y duraron 15 días para venir, pero nomás sacaron escombro y vaciaron un camión de arena y ya sí lo dejaron, no le echaron cemento, no le echaron nada. Entonces en la otra tormenta pues se volvió a sumir y ayer se cayó el camión de la basura. El problema no es menor, las grietas del hueco comienzan a notarse, la tierra cede y la incertidumbre crece. Que vengan y arreglen como debe ser, porque haga de cuenta que para acá está todo sumido y así a los lados se ve así el hueco. Cuando sacaron todo, se veía sumido para todos lados. Vecinos señalan que las reparaciones han sido temporales, soluciones que duran poco frente a un problema que parece venir desde el subsuelo. Porque aquí no solo se abre la calle, se abre una preocupación constante. Para Imagen, Charlie Saucedo. Y hablando de socavones, vamos en vivo con mi compañero Carlos Carrizales hasta la colonia del Fresno, donde comenzaron las labores de reparación de un grande socavón. Adelante, Carlos, estamos contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión Guadalajara desde la calle Encino entre Eucalipto y Mezquite en la colonia del Fresno. Y es que los vecinos reportaron que desde la semana pasada, el lunes de Santa, comenzaron con problemas de que no tenían agua. Sin embargo, por abajo del asfalto ahora sí que escuchaban los ríos correr. Hicieron los reportes correspondientes, no les hicieron caso durante varios días. Sin embargo, ayer lunes de Pascua se toparon con la sorpresa de que el camión de la limpieza pudo más que el peso del asfalto, cayó y al momento de escuchar los golpes fue cuando salieron las personas. Hablamos con una vecina y esto fue lo que nos dijo. Empezaron a ver que el problema estaba en el drenaje, que la fuga de agua potable se fue al drenaje y que por lo tanto el drenaje colapsó y se hizo el socavón. Gracias a Dios pues ya están ellos ayudándonos, les agradecemos mucho y ya están ayudándonos a que todo salga, pues esperamos en Dios que todo salga porque pues varias viviendas empezaron a tener problemáticas, unas ya sus puertas no abrían bien, pues la calle se veía totalmente hundida, la banqueta de mi casa se levantó. Allí vimos y escuchamos a María Luna. Vean, Caro, cómo es el tamaño de este socavón. Vean nomás. Así está esto aquí en la colonia del Fresno. Ven nomás la magnitud, ven nomás la profundidad. Aquí por fortuna ya están trabajando la gente del CIAPA atendiendo este reporte, que a diferencia de muchas otras ocasiones pues sí han tardado en ir. Sin embargo, aquí ya vemos que están puntualmente trabajando. De acuerdo a lo que comentaban, va a ser necesario cerrar esta calle por lo menos una semana en lo que quedan los trabajos. Caro, es la información que hay respecto a este socavón en la calle Encino de la colonia del Fresno. Regreso contigo al estudio, muy buenas tardes y muy buen provecho. Muchas gracias, Carlos. Y hay que quedar muy atentos porque el CIAPA suele dejar trabajos a medias, entonces quedamos atentos en esa colonia. Gracias. Pendientes, buenas tardes. Y antes de irnos, ya inició su regreso a la Tierra tras sobrevolar la cara oculta de la Luna. La misión de Artemis 2 nos dejó unas imágenes impresionantes. Al pasar por ahí, de hecho, perdieron contacto durante 40 minutos, lo cual ya estaba previsto, pero han tenido un enlace en vivo desde su despegue. Con esto nos vamos, les agradezco mucho acompañarme, hasta mañana.